Todo es posible para el que cree. 5607-22. Predicado el domingo 22 de julio de 1956, Tabernáculo Vida en Shreveport, Luisiana, 37 minutos, 1, por estar en oración constante, por la tarde, y luego venir aquí, si voy a predicar y la reunión no parece tener el tipo de algo adecuado. No veo las visiones tan claras, porque son dos unciones diferentes. Una, la que recibes. La otra, la que distribuyes. Una, cuando predicas, te sientes maravillosamente feliz. La otra, te debilitas cada vez más a medida que avanzas. Una, es que recibes de Dios lo que deseas, y la otra es que Dios te da a través de su palabra. Una es una visión, y la otra es la predicación de la palabra. 2. Ahora, un breve texto para que Dios nos dé contexto. Está en San Marcos. Tomemos lo del capítulo 9 de San Marcos y leamos, digamos, un versículo para contextualizar. Tomemos el versículo 23. Y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Ese era nuestro cántico. Eso despeja toda duda, ¿no? ¿Y si es tu voluntad? Dijo: al que cree todo le es posible. No, sea tu voluntad o no. Es su voluntad, si tienes fe. Porque todo te es dado gratuitamente por el Señor Jesús, quien murió para caer. Cristo trajo a la Iglesia por su justicia y su sacrificio, y ahora tenemos las arras de nuestra completa liberación. Hace un tiempo, un hombre me hablaba. Y él dijo: hermano Branham, no veo cómo puede usted, con razón, incluir la sanidad divina en la expiación. Le dije: incluiré toda bendición redentora en la expiación. Toda. Marcos 9:23, Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. 3. Ahora bien, Jesús no sangró 2 veces ni murió 2 veces, sino que la sanidad divina y toda bendición que necesitas te fue dada en una sola expiación. Así es. No puedes lidiar con el pecado sin lidiar con la enfermedad, y cuando predicas el Evangelio de salvación para los creyentes, para su alma, debes incluir la sanidad divina, porque la enfermedad es un atributo del pecado. Antes de tener pecado, no teníamos enfermedad. La enfermedad es consecuencia del pecado, así que no puedes lidiar con el pecado sin lidiar con la enfermedad. Simplemente no puedes hacerlo. Ahora bien, este hombre dijo: hermano Branham, si te pruebo por el Evangelio, Charles Fuller, este cantante, un cantante vaquero recién convertido. Un hombre corpulento y atractivo. No recuerdo su nombre ahora mismo. Ah, él, Stuart Tamblyn. Todos se habían tomado fotos allí y acababan de salir del pueblo. Así que entré. Él dijo: quiero que te tomes una foto. 4. Entonces, después de que se llevó al gerente y a los demás, los inteligentes, los que tenían educación. Él sabía que yo no tenía educación, así que pensó en abalanzarse sobre mí. Entonces, dijo: quiero preguntarle, le dijo al gerente. Quiero tomarle un par de poses más al hermano Branham. Le garantizo que sí, dijo. Cuando le dediqué unos 45 minutos, él estaría estudiando y orando para el servicio de esta noche. Dijo: le prometo, hermano Baxter, que lo tendré allí. De acuerdo. Así que se fue. Entonces, mientras, bueno, dijo: quiero hacerle una pregunta. Pensé: oh, sé que están todos bien. Entonces dijo: ¿aplican, ponen la sanidad divina en la expiación? Dije: sí, señor. La aplico. Y él acababa de salir del seminario, era muy inteligente. Y él dijo: bueno, si usted aplica, pone sanidad divina en la expiación, hermano Branham, está equivocado. Pensé: no lo creo. 5. Y él dijo: bueno, si la sanidad divina estuviera en la expiación, como el pecado fue incluido en la expiación, expiado, dijo, no tendríamos más dolor. Que si estuviera la sanidad divina estuviera en la expiación, el dolor desaparecería, porque la expiación mató los mismos efectos del pecado. Pensé: quiero preguntarte algo, hermano. ¿Hay tentación? Él dijo: sí. Entonces está el dolor. Así es. Claro, claro. Es tu fe la que lo supera. Ciertamente. Tu fe es lo que lo hace, lo que responde. Entonces, él dijo: bueno, sí. Isaías dijo: te lo doy por la Biblia, ¿lo aceptarás? Y yo dije: sí, señor. La Biblia lo dice, entonces es correcto. 6. Dijo: bueno, en Mateo 8, la Biblia dice: al traer a Jesús a todos los enfermos y afligidos, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él tomó nuestras enfermedades. Y yo dije: él dijo: ¿lo ves ahora, hermano? Se cumplió ahí mismo, en su totalidad. Dije: bueno, hermano, eso fue 1 año y 6 meses antes de que se hiciera la expiación.
Eso fue antes de que Jesús muriera en la cruz. No había expiación en ese entonces. Según tu doctrina, la expiación tuvo más efecto antes de hacerse que ahora, después de convertirse en la expiación. Entonces, al ver mi limitada formación, empezó a usar palabras complejas. Le dije, todavía no tengo el don de interpretación. Le dije, simplemente háblame en lenguaje sencillo y lo hablaremos. Y continuó, está en la expiación, etc. Le dije, quiero preguntarte algo, hermano. ¿Crees que la sanidad divina está en la palabra? Mateo 8, 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades, y llevó nuestras dolencias. Iba a abordarlo aquí mismo, en Marcos 11, 24. Jesús dijo, todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán, lo tendrán, sin importar lo que sea. Le pregunté, ¿lo puso Jesús en la palabra, la sanidad divina en la palabra? Él dijo, sí, mencionó todo lo que sea. Dije, correcto. Dije, entonces, si lo puso en la palabra está por delante de la expiación. Oh, dijo, ridículo, hermano Branham. Dijo, no, señor. Dijo, eso es un sacrilegio. Dije, oh, no. No es un sacrilegio. Dije, él tiene que cumplir su palabra. Y dije, bueno, te diré algo. Había una vez un rey que tenía un gran reino y todos sus dominios. Él establecía las reglas y regulaciones, los castigos, etc., y cuando lo hacía, cometía un pecado cuya pena era la muerte. Marcos 11, 24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. 8 Y todo hombre que cometía este pecado tenía que morir por él. Un día, un esclavo cometió este castigo. Tenía que morir. Lo llevó ante el rey, y éste le dijo, soy un hombre de honor. Cumplo mi palabra, y tú has obrado según mis reglas aquí, en mi reino. Y siendo un hombre justo que cumple mi palabra dice aquí que no hay expiación por ese pecado. Tienes que morir. Y lo único que puedo hacer es quitarte la vida. El pobre hombre empezó a temblar. Espera un momento. Estírate. ¿Qué puedo hacer por ti antes de quitarte la vida? El esclavo que estaba bajo pena de muerte dijo, quiero un vaso de agua. Y el rey le dijo, dale un vaso de agua. Y cuando lo recibió, el pobre, a punto de que le cortaran la cabeza, temblaba, no podía contenerlo. Y el rey dijo, espera un momento. Enderezaos. No os voy a quitar la vida hasta que bebáis esa agua. Y la tiró al suelo. ¿Y ahora qué va a hacer? Es un hombre de honor. Tiene que cumplir su palabra. Y su expiación decía que no hay, quiero decir, su palabra decía que no hay pena, ni redención por este pecado, y sin embargo, el rey ha dicho que no lo matará hasta que beba el agua. Es imposible. La tiró al suelo. Dijo. Eso fue un desliz del rey. Dije, correcto. ¿Y crees que Dios cometió un desliz al no incluirlo en la expiación cuando lo puso en su palabra? Dije, ay, hermano, eso es más aguado que el caldo hecho con la sombra de un pollo muerto de hambre. Dije, eso nunca funcionará. No, señor. Dios lo puso en su palabra, y es para los que creen. Solo los creyentes. 9 Todo es posible para el que cree. Aunque quizás no tengamos suficiente fe, y quiero que sepan esto, desde el principio. La sanidad aplica mucho a la persona que ora por ustedes. Es cierto, pero no del todo. También es su fe. Tienen que tener fe. Presten atención a estas breves palabras que vamos a decir. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Ahora bien, hay una gran diferencia entre tener fe en la mente y tenerla en el corazón. El corazón es una facultad mental completamente diferente a la que está en la cabeza. Marcos 9, 23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Hebreos 11, 6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. La ciencia no lo sabía hasta hace apenas 2 años. ¿Lo sabías? La Biblia decía, como el hombre piensa en su corazón. La ciencia decía, qué equivocado está eso. Dijo, no hay facultades mentales en el corazón. Están en la cabeza, en la mente. No puedes pensar con el corazón. Quieres pensar con la mente. Hace 2 años, estaba en las calles de Chicago cuando publicaron un artículo muy importante en el periódico sobre eso, y compré uno, que la ciencia ha encontrado en el corazón humano, no en el animal, en el corazón humano, un pequeño compartimento que ni siquiera tiene una célula sanguínea, y dicen que es el ocupante del alma. El alma descansa en el corazón. Vaya.
Mira, Dios siempre tiene razón. Por fin lo entienden, ¿sabes? Por fin lo ven de vez en cuando. Así que cuando Dios dijo que el sol corría y la ciencia dijo que se detenía, eso es lo que me enseñaron en la escuela. Ahora, en California, los grandes observatorios de allí, dicen que ahora se equivocaron. Lo demostraron científicamente. El sol también corre. Así que, ahí lo tienen. Proverbios 23, 7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá. Pero su corazón no está contigo. 11. La ciencia tiene que decir cosas, retractarse, decir cosas y retractarse, pero, hermano, aquí hay un libro que puedes leer y que jamás será retractado. La palabra eterna de Dios. Y puedes confiar plenamente en ella. No importa si puedes explicarla o no, la creo de todas formas. Así es. Dios lo dijo, y eso lo resuelve. Puedes tener una fe así de sencilla, y entonces Dios obrará por ti. Sí, Señor. Él está obligado a cumplir su palabra. Dijo, todo es posible para el que cree. Todo. Todo lo que desees, cree que lo recibirás. Lo tendrás. Te será dado, si tan solo lo crees. Ese es el requisito de Dios, y la fe es lo que mueve a Dios. Marcos 9, 23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Marcos 11, 24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. 12. Ahora bien, esto fue trágico, y sin embargo, un caso muy destacado que debemos analizar y reflexionar por unos momentos. Algo extraño. Apenas unos días antes, Jesús había reunido a estos mismos hombres y les había dado poder para sanar toda clase de enfermedades, expulsar toda clase de espíritus malignos, curar la lepra y resucitar muertos. Los envió, y salieron haciéndolo, y regresaron gozosos. Pero cuando Jesús emprendió un viaje y subió a la cima de la colina, a la montaña, encontramos a estos discípulos allá en el valle, completamente derrotados por un caso de epilepsia. No pudieron controlar ese espíritu maligno. Alguien dijo hace poco, si hubieran tenido el poder de sanar a los enfermos, como los discípulos, ahora bien, estas personas no creen que se reciba el Espíritu Santo como lo recibieron al principio, simplemente desconocen las Escrituras y no conocen al Espíritu Santo. La promesa de Dios así lo decía. Y si la gente no tiene tanta teología metida en la cabeza, entonces simplemente cree en Dios y lo recibe. Eso es todo. Mateo 17, 15, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece terriblemente. Porque muchas veces cae en el fuego, y muchas en el agua. Mateo 17, 16, y lo traje a tus discípulos, pero no pudieron curarle. Marcos 3, 14, y estableció a 12, para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, Marcos 3, 15, y que tuviese autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. 13. Como si alguien estuviera en un debate, estaba debatiendo. Decía, Dios no existe. Dios no existe. Siguió haciéndolo. Y un niño pequeño, con aspecto tonto, estaba sentado allí atrás, con el pelo cayéndole por los ojos y una chaqueta de overol. Se acercó, con un diente por delante, se paró frente al infiel. Empezó a pelar una manzana. Dijo, ¿qué quieres? Dijo, solo quiero hacerte una pregunta. Él dijo, bueno, pregúntamela. Bueno, espera un momento. Siguió pelando la manzana, le quitó el corazón. Dijo, bueno, tonto, date prisa y di lo que vas a decir o haré que te echen. 14. Bueno, un momento. Peló la manzana, tomó un trozo, se lo metió en la boca, empezó a masticarlo y se lo tragó. Dijo, quiero hacerte una pregunta. ¿Esta manzana es dulce o agria? El infiel respondió, no la comeré. No lo sé. Dijo, eso pensaba. Regresó enseguida y se sentó. ¿Cómo sabes si hay Espíritu Santo o no hasta que lo recibes? ¿Cómo sabes que Jesús sana o no hasta que lo recibes? Dijo, nadie puede decir que Jesús es el Cristo, solo por el Espíritu Santo. No importa cuánto lo leas en la Biblia, eso no funcionará. El Espíritu Santo tiene que darte testimonio de ello, su resurrección en tu vida, o no sabrás si es dulce o agria. Así es. Como dijo el poeta, gustad y ved que el Señor es bueno. ¿Quién sabe antes de probarlo? Quien prueba, sabe. Como dice el viejo refrán, la prueba del pudín está en comerlo. Eso está bien. Así que este infiel fue derrotado en este caso. Salmo 34, 8, gustad, y ved que es bueno Jehová. Bienaventurado el hombre que en él confía. 1 Corintios 12, 3, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo.
15 Ahora bien, estos discípulos fueron derrotados por su incredulidad. Jesús había subido al monte. ¿Y saben qué? Me alegra que fueran derrotados en ese momento, porque eso me aclara todo. Cuando vemos momentos en que decimos, ay, he visto que oran por los Jones, he visto que oran por este, pero nunca lo ayudaron. Claro. Discípulos que tenían poder para sanarlo oraron por el niño. Jesucristo les dio poder para hacerlo, y fueron derrotados. Ciertamente. Simplemente no tienen nada que ver con eso. Jesús estaba en el monte, y aquí, cuando, la primera derrota surgió del drama, de la escena. Allí estaban todos los pastores afuera y abajo en el valle, cuestionándolos. Ajá. Pensé que Él les dio poder para hacerlo. Veamos cómo lo hacen. Ahora, ahí está. 16 Y los discípulos oraban y expulsaban al demonio, o lo intentaban. El niño seguía con la epilepsia. Dijo, ya les dije, es una especie de truco. Los días de los milagros ya pasaron. Y ahí estaba, quizás, el hombre, el padre del niño, quien fue a buscar a su pastor. Dijo, pastor, ¿qué opina de que estos discípulos de este tal Jesús de Nazaret anden por aquí expulsando demonios? Dicen. Ah, es telepatía. No tiene nada de cierto. Claro, el fariseo Jones lo sabía todo. Les digo, tendremos una reunión de la asociación en unos días, y si traen a su hijo, he oído que los discípulos van a estar por aquí. Así que lo llevaremos y los retaremos a que lo hagan. Sí, señor. Así es el diablo, así es como trabaja. Haz algo delante de mí y déjame verlo. Hace poco, un hombre me retó por radio, primero, diciendo que daría $1000 a quien pudiera demostrar que había sido sanado, sanidad divina. Llevé a 2 médicos y a 4 personas. Me acerqué a sus escaleras y le dije, bueno, está en Texas, donde lo conseguimos. Dijo, lo que queremos hacer es tomar un cuchillo y cortarle el brazo a un niño pequeño, y tú, hermanos, sosténlo ante nosotros, y déjanos ver cómo lo sanas, y entonces te creeremos. Le dije, necesitas sanidad mental. Le dije, hay algo mal contigo. No estás bien mentalmente, hombre. Ciertamente. Cualquier hombre que quiera que le cortes el brazo a un bebé, lo sostengas ahí y luego lo sanes delante de él. Pues, ciertamente, no hay nadie sensato, eso está incluso más allá de la respuesta de la inteligencia. Así es. Claro que sí. Ahora, dije, ¿qué pasa con esta mujer? Y aquí está su médico, que le dijo que tenía cáncer y ahora está bien. Ahí está el informe médico. Quiero los $1000 para un viaje misionero. No me los dio. No, no. Claro que no. Ah, es como decía el hermano Moore. Como los ojos de la lechuza, todo alboroto y plumas, y nada de lechuza. Así es como funciona también con esas cosas. 18 Ahora, simplemente, intentar esconderse tras alguna doctrina de la iglesia en lugar de decir, no tienes fe. Eso es todo. Decir que nunca recibiste el Espíritu Santo, que no tienes nada en ti que te dé fe. Es Dios quien tiene la fe. Y así como estás lleno de Dios, estás lleno de fe. Si eres hijo de Dios, tendrás a Dios. Él simplemente pronuncia la palabra y se crea a sí mismo. Su palabra es el poder creador. ¿Cómo llegó a existir el mundo? Lo creó de cosas que no existían. Simplemente dijo, hágase, y aquí está. Él creyó en su propia palabra. Génesis 1:3 Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Génesis 1:9 Luego dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Génesis 1:11 Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Génesis 1:15 Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. 19 Y esta tierra sobre la que están sentados esta noche es simplemente el poder creado por Dios Todopoderoso para crear su palabra. Esa tierra es la palabra de Dios manifestada. Digan, amén. Sí, Señor. La misma tierra sobre la que están sentados esta noche, es la palabra de Dios. Amén. Ese poste ahí es la palabra de Dios manifestada. Estoy aquí esta noche porque la palabra de Dios se manifestó. Amén. Ay, vaya. Que eso no le dé una mala impresión al diablo. Claro que sí. Es la verdad, es la palabra. Allí estaban, y él dijo, cuando todos salgan, traigan a su hijo y verán cuánto poder tienen estos discípulos. Bueno, los emocionaron a todos, ¿saben? Y allí estaban ellos, y la asociación, de pie, con las manos en la espalda, diciendo, ajá. Ahí lo tienen.
El niño no es mejor de lo que era. En absoluto, en absoluto. ¿Qué podías hacer con semejante cosa rondando por ahí? Sí. Ahí estaba. Así que todos los discípulos intentaban echarlo. Oh, ahora tenían el poder. Jesús dijo que lo tenían. Cristo les dio individualmente el poder para hacerlo, y ya lo habían hecho antes, pero dijo, déjame verte hacerlo ahora. Déjame verte hacerlo. Ahora, déjame grabar esto en tu mente para siempre. Cuando oigas a alguien decir eso, recuerda que es el diablo hablando a través de esa persona. Déjame mostrarte solo con la palabra. La primera vez que el diablo se encontró con Jesucristo, dudó de él. La duda siempre es del diablo. De ahí viene el primer pecado. No hay otro pecado más que la duda. La incredulidad es el pecado original y único. Cometer adulterio no es pecado. Fumar cigarrillos no es pecado. Emborracharse no es pecado. Esos son los atributos de la incredulidad. Amén. 21 Hablas de, la gente dice, hermano Branham, diles que se pongan de pie y crean en el Señor Jesús para ser salvos. Eso es lo que dice Dios. El problema es que no digo, pónganse de pie y finjan creer, sino que crean de verdad. Eso lo resolverá todo. Así es. Fe. Fíjense. En el jardín del Edén, el primer pecado original fue porque Eva dudó de la palabra de Dios, y cuando Satanás se enfrentó a Jesús y a una descendencia de Eva, la simiente de la mujer, usó la misma técnica que usó con Eva. Primero fue el apetito, y luego dijo, si eres el Hijo de Dios, haz un milagro aquí delante de mí. Déjame verte hacer algo, un milagro. Ahora bien, cuando escuchan a alguien decir eso, saben quién habla a través de esa persona, el diablo. Así es. Él dijo, déjame verte hacer un milagro ahora, delante de mí, para que pueda verlo. Déjame verte convertir estas piedras en pan y comer hasta saciarte de nuevo, creeré que eres el Hijo de Dios. Mateo 4, 3 Y vino a él el tentador, y le dijo, si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4, 6 Y le dijo, si eres Hijo de Dios, échate abajo. Porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Lucas 4, 3 Entonces el diablo le dijo, si eres Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Lucas 4, 9 Y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres Hijo de Dios, échate de aquí abajo. 22 Jesús regresó con la palabra del Padre. Pudo haber hecho otra cosa. Pero para llevar las bendiciones de Dios al creyente más débil, se podía tomar, no se necesitan dones. Se necesita fe en la palabra de Dios. Jesús nunca usó ninguno de sus dones ni de su poder. Usó la palabra del Padre. Se volvió y dijo, está escrito que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando era profetizador, sabemos que vio visiones. Podía saber qué andaba mal en la gente, revelarles el secreto de sus corazones, etc. Dijo, estas señales se extenderían hasta el fin del mundo. Mateo 4, 4 Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Marcos 16, 17 Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Lucas 4, 4 Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. 23 Un día, unos soldados le pusieron un trapo en la cara y le golpearon la cabeza con un palo, diciendo, profetiza. El diablo, el que lo golpeaba, dijo, profetiza, dinos quién te golpeó y te creeremos. Dinos quién te golpeó. Te pusiste un trapo en los ojos. Jesús no abrió la boca ni dijo una palabra. Los judíos en la cruz, cuando Jesús estaba en la cruz, dijeron, si eres el Hijo de Dios, haz un milagro aquí delante de nosotros. Suelta las manos y desciende, y creeremos que eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús no escuchó al diablo. Nunca dijo una palabra. Así que, cuando veas a alguien decir, déjame verte hacer un milagro, recuerda que es el diablo. Cuando él llegó a su propio país, dijeron, ahora, vemos aquí que sanaste en ese país. Oímos acerca de la sanación allá. Veamos si haces algo aquí entre nosotros. Déjanos verlo. Mateo 26, 67 Entonces le escupieron en el rostro, y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, Mateo 26, 68 diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Mateo 27, 40 y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres Hijo de Dios, desciende de la cruz.
Lucas 22, 64 y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro, y le preguntaban, diciendo, profetiza, ¿quién es el que te ha golpeado? 24 Y Jesús se maravilló de su incredulidad, y de muchas obras poderosas que no podía hacer. ¿Por qué también se lleva tu fe? ¿Por la falta de su poder? ¿Por la falta de la voluntad de Dios? La falta de fe, la incredulidad. Debido a tu incredulidad, Él no pudo hacerlo. Aquí los discípulos siendo derrotados, y justo en medio de su derrota, bajando de la montaña viene la persona más hermosa que jamás caminó sobre la tierra. El Señor Jesús, el Hijo de Dios. Todavía débil, quizás, por debajo de esa gran unción cuando fue llevado a una visión allí y previó, Pedro, Santiago y Juan previeron la venida del Señor. Previeron el orden, cómo Elías y Moisés vendrían primero, luego Jesús vendría. Lo vieron, entonces, viniendo primero, Elías y Moisés. Y luego regresaron y vieron solo a Jesús, cuando Él venga después del milenio. Mateo 17, 1, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, Mateo 17, 3 y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Mateo 17, 8 y cuando alzaron los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Marcos 6, 6 y se maravilló de su incredulidad. Y recorría las aldeas de alrededor, enseñando. Lucas 9, 2 y los envió a predicar el reino de Dios, y a sanar a los enfermos. Lucas 9, 4 y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Lucas 9, 8 y a unos, que Elías había aparecido, y a otros, que alguno de los profetas antiguos había resucitado. Lucas 9, 28 aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Lucas 9, 30 y he aquí dos hombres que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Lucas 9, 36 y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. Y lo guardaron en secreto, y en aquellos días no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. 25 Fíjense, en esto, lo primero que se dan cuenta es que algunos de ellos, el fariseo Jones y los demás, dicen, miren. Ahí viene este hombre, el jefe de todos. Él es quien inició todo este revuelo. Así que se acercan para ver qué tiene que decir. Cuando los discípulos vieron venir al Señor, supieron que podía hacerlo. Así que fueron tras él, y cuando todos se reunieron alrededor de él, ¿qué dijo Jesús? Se acercó a ese grupo de fariseos con los cuellos al revés y les dijo, ¿qué les están preguntando? Pobre predicador. ¿Qué te va a preguntar sobre ese juicio? Te presentarás de la misma manera ante él. Dijeron, ¿qué les están preguntando? ¿A qué viene todo este alboroto? ¿Por qué cuestionan a estos, hijos míos? Vaya. Puedo verlo mirándolos a su alrededor. Y uno habló y dijo, Señor. Veo que es un hombre común y corriente, pero, para él, dijo, Señor, traje a mi hijo a tus discípulos. Dijo, tiene un espíritu inmundo. Es mudo, echa espuma por la boca, cae en el fuego y el agua. Y dijo, lo traje a tus discípulos para que lo curaran, y no pudieron hacer nada. Mateo 17, 15 Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece terriblemente. Porque muchas veces cae en el fuego, y muchas en el agua. Mateo 17, 16 y lo traje a tus discípulos, pero no pudieron curarle. Marcos 9, 18 y dondequiera que le toma, le desgarra. Y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se consume. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera, pero no pudieron. 26 Puedo ver al fariseo Jones, el pastor. Sí, no pude hacer nada al respecto, así que lo traeré ante ti. Y dijo, los discípulos no pudieron expulsarlo, así que lo traigo ante ti. Si puedes hacer algo al respecto, si puedes hacer algo al respecto, ¿sí, lo entiendes? Sí, Dios mío. Si puedes, haz algo ahora. Jesús se puso de pie y miró a su alrededor. Dijo, tráiganlo aquí. Y cuando trajeron al niño, el diablo se lució. Así es el diablo. Le gusta presumir. Sí. Le dio a este niño el peor ataque que jamás había tenido. Cayó al suelo para intentar asustar a Jesús. Cuando cayó al suelo, empezó a echar espumarajos delante de los discípulos, que se asustaron un poco. Pero no vas a asustarlo, hermano. El diablo le dio un verdadero espasmo a este niño. Cayó al suelo y echando espuma por la boca y revolcándose en el suelo, simplemente arrojándolo a lo peor que tenía, porque sabía que su hora estaba cerca. Jesús miró al niño. Le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo lleva así? Mateo 17, 15 Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece terriblemente.
Porque muchas veces cae en el fuego, y muchas en el agua. Mateo 17, 16 Y lo traje a tus discípulos, pero no pudieron curarle. Mateo 17, 17 Respondió Jesús y dijo: Oh generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Marcos 9, 18 Y dondequiera que le toma, le desgarra. Y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se consume. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera, pero no pudieron. Marcos 9, 19 Él le respondió y dijo: Oh generación incrédula. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Marcos 9, 20 Y le trajeron a él. Y cuando le vio, luego el espíritu le desgarró. Y cayendo en tierra, se revolcaba, echando espumarajos. Marcos 9, 21 Y preguntó a su padre: ¿Cuánto tiempo hace que le sucedió esto? Y él respondió: de niño. 27 Dijo: desde joven. Oh, dijo, cae en el fuego y todo. Y cuando llamó la atención, ahora, representemos un drama. Vaya. Aquí hay un valle. Hay una montaña. Justo allí en la montaña donde Dios descendió, lo cubrió con su sombra. Dijo: este es mi hijo amado. Escúchenlo. Y aquí está, de pie allí ahora. La montaña, el padre había estado con él. La paloma estaba sobre el cordero. La paloma seguía sobre el cordero, y él lo sabía. ¿Qué intenta hacer? Acababa de decir antes. De cierto os digo. El padre puede hacer, el hijo no puede hacer nada si no ve al padre hacerlo. ¿Correcto? San Juan 5, 19. Veo visiones. No hago nada si el padre no me muestra en una visión lo que debo hacer. San Juan 5, 19. No hago nada. Mateo 17, 5 Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube, que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Marcos 9, 9 Y cuando descendieron del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitase de los muertos. Marcos 9, 21 Y preguntó a su padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucedió esto? Y él respondió: de niño. Marcos 9, 22 Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, y ayúdanos. Lucas 9, 35 Y vino una voz desde la nube, que decía: este es mi hijo amado. A él oíd. Juan 5, 19 Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. 28 Los discípulos están derrotados. El Padre se muestra un poco hostil. ¿Por qué? Bueno, ahora sé que no lo va a hacer. Porque si no lo hace, si estos discípulos no pudieron, entonces él no puede. Empiezo a creer, como usted, pastor, que esto es solo un montón de farsas, un montón de manipulación, un montón de telepatía o algo así. Eso es todo. Empieza a pensar eso en su corazón. ¿Ve cómo la incredulidad se apodera de él? Oh, no me importa cuántas veces falle, él sigue siendo Dios, el sanador. Si oro por 500 personas esta noche, y todas mueren por la mañana, mañana él es el mismo sanador que fue esta noche. No tiene nada que ver. Sé que Dios lo dijo, y eso lo resuelve, para mí. Su palabra lo dijo. 29 Miren a Elías. Cuando salió, siendo un profeta anciano, la paloma estaba sobre él. Acab había llamado a todos los sacerdotes y Elías les había cortado la cabeza, 400, esa tarde. Caminó hasta la montaña, se sentó y dijo: ahora voy a orar para que llueva. 3 años y 6 meses, sin lluvia, y puso la cabeza entre sus rodillas huesudas y viejas, y oró: oh, Dios, envía la lluvia. Dijo: Giezi, sube a la cima de la colina y mira si ves nubes sobre el mar. Giezi subió y dijo: ni una señal. Vaya. ¿Qué incredulidad habría captado eso? Pero sigue siendo Dios. Dijo: oh, Señor, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, escucha la oración. Giezi, regresa. Bueno, acabo de bajar. Vuelve otra vez. Mira otra vez. Parece latón. No hay señales de lluvia. Quieto. Volvió a bajar la cabeza. Oh, Señor, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, envíanos lluvia. Vuelve a subir. Sin cambios. 1 Reyes 18, 40 Y Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Y los prendieron, y Elías los llevó al arroyo de Cisón y allí los mató. 1 Reyes 18, 41 Entonces Elías dijo a Acab:
sube, come y bebe, porque una gran lluvia se oye. 1 Reyes 18:42. Entonces Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. 1 Reyes 18:43. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió, miró y dijo, no hay nada. Y le dijo, vuelve 7 veces. 37 veces subió. Después de un rato, Giezi bajó y dijo, ¡ay! Veo una nubecita suspendida ahí fuera, como la mano de un hombre. Qué rápido habría dicho la incredulidad. Si eso es todo lo que puedes hacer por mí, si eso es todo lo que puedes ayudarme, bueno, no lo aceptaré. Pero Elías tenía algo dentro de él que sabía que era la señal de Dios. Bueno, fui a la reunión anoche con dolor de cabeza, estuve enfermo una semana o 2, o un mes. Me sentí mejor, pero no estoy del todo bien. Tenía una mano lisiada. Podía mover los dedos, pero, vaya, guay, hermano, qué rápido la incredulidad se pone en marcha, ahí mismo. Oh, podía ver un poco, he estado ciego, pero puedo ver un poco. Pero tal vez si me hubiera esforzado lo suficiente, podría haberlo hecho antes. Guay, pobrecito. No sé cómo llamarte. Tu excusa, como cristiano, eso es cierto. 1 Reyes 18:44. Y aconteció que a la 7ª vez dijo, mira, una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre, sube del mar. Y dijo, sube y di a Acab, prepara tu carro y desciende, para que la lluvia no te detenga. 31 Elías no hizo eso. Cuando Elías tuvo la primera señal, se levantó y exclamó, aleluya. ¿Cuánto? Levantó el barril de lluvia. Prepara todo. Oigo el sonido de una lluvia abundante. Si puedo mover ese dedo, aleluya. Quítenme las muletas. Allá voy. Doctor, le pagaré mi cuenta. Ya no la necesito. Gracias, doctor, por todo lo que ha hecho, pero ya no necesitaré su servicio. Oigo el sonido de una lluvia abundante. Sí, señor. Está bajando por el tubo de lluvia ahora mismo, y me quedaré aquí, pararé y recogeré todo. Ah, estaba listo. Qué rápido se apodera la incredulidad, y quizás el padre, por eso dijo, si puedes hacer algo por ella. Muy bien. Ahora, Jesús se acercó a él para conversar, como hizo con la mujer junto al pozo, y le preguntó, ¿cuánto tiempo lleva así el niño? Oh, respondió, desde pequeño. Al mirarlos a los ojos, algo lo invadió. Entonces dijo, ten compasión de nosotros. 1 Reyes 18:41. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una gran lluvia se oye. Marcos 9:21. Y preguntó a su padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucedió esto? Y él respondió, de niño. 32. Cuando una vez miró a Jesús a la cara, supo que no era telepatía mental. Supo que había algo en esa persona que nadie más tenía. Y cualquier hombre o mujer que alguna vez mire la cruz a la cara, el otro día, tenía una pequeña cruz colgada en el parabrisas. No sé cuántos me han dicho, hermano Branham, eso parece una cruz católica. ¿Cuándo tuvieron los católicos la opción de la cruz? ¿Cuándo se convirtió la cruz en un emblema de la fe católica? La cruz es un emblema de la fe cristiana, no católica. No, señor. Dijo, ¿por qué la tiene colgada ahí? Un compañero que viajaba conmigo, que venía de Sellersburg. Me estaba destrozando. Les gusta hacer eso de alguna manera. No me importa, siempre y cuando no lo desprecien. 33 dijo, ¿por qué lo cuelgas ahí? Le dije, ¿sabes qué? Cada vez que vuelvo la vista aquí en este país, cuando llega el verano, veo una mujer desnuda en el jardín, en la calle o en algún lugar. Miro la cruz. Amén. Prefiero mirarla. No dijo nada más. Dije, y ahora veo dónde fui redimido. Allí veo sus llagas, fui sanado. Antes era ciego, no tenía ojos para mirar, y le prometí que si me sanaba, miraría lo correcto. Y sé que es lo correcto. Miro al Calvario. Es un monumento para mí, que mi Señor murió, Él me sanó. Y allí en esa cruz fue donde perdonó mis pecados. Allí en esa cruz donde me quitó todas mis preocupaciones. En esa cruz, Él me sanó con sus llagas. Dije, miro eso. Gira la cabeza y mira la cruz. Está bien. Depende de lo que mires. Tiene mucho que ver. Mira la cruz una vez. Observa la diferencia. 34. Ahora bien, cuando este hombre miró el rostro del Señor Jesús, fue ungido. Él era el Dios ungido. Allí estaba, de pie, el hombre ungido, Dios en el hombre. Y cuando lo hizo, algo lo cautivó. Lo miró y dijo, ten compasión de nosotros. Ahora, está en el lugar correcto. Viene con la intención de implorar misericordia.
Viene al propiciatorio. Y esa es la única manera de recibir algo de Dios. Es venir al propiciatorio. No juicio, no sobre uno mismo, sino por la misericordia de Dios. Ahora, es para sanidad. No hay duda. Ahora se lo ha puesto a Jesús. Observen. Ya no dice Señor. Ahora dice algo diferente. Jesús se lo devuelve. Le dice, ¿puedes creer? ¿Puedes rechazar al pastor Rabino Jones? ¿Puedes despejarte de toda esta duda? ¿Puedes creer ahora? Marcos 9, 22 y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, y ayúdanos. Marcos 9, 23 Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. 35 Y el padre lo miró a la cara, dijo, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Algo lo había impactado. Un cambio se produjo en su corazón en ese mismo instante y dijo, Señor, creo. Perdóname, tantas palabras, perdóname por mi incredulidad. Todo este tiempo he intentado creer a los fariseos. He dudado cuando los discípulos fallaron. Perdóname, Señor, por mi incredulidad. Y con lágrimas rodando por sus mejillas, el Espíritu de Dios tocó su corazón, y dijo, Señor, creo. Perdóname por mi incredulidad, o, como dice la Biblia, ayuda mi incredulidad, perdona mi incredulidad. Ahí está. ¿Qué es? Ahora observen. Hace unos momentos dijo, Señor, si puedes, pero cuando Jesús captó su atención, no era Señor. Señor con mayúscula. ¿Qué había sucedido? Cuando llegó al propiciatorio, encontró misericordia. Aleluya. Sé que pensarán que estoy loco. Tal vez lo esté. Pero déjenme en paz. Soy feliz así. Miren. Si puedes. Pastor, creo que tenía razón. Si puedes, y lo miró. Dijo, ¿cuánto tiempo lleva así? Él dijo, desde joven. Dijo, entonces, ten piedad de nosotros. El propiciatorio había encontrado perdón. Pidió perdón, se arrepintió y dijo, ahora, Señor, cree. Perdóname por mi incredulidad. Señor. Señor significa propiedad. Marcos 9, 21 y preguntó a su padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucedió esto? Y él respondió, de niño. Marcos 9, 23 Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Marcos 9, 24 y al instante el padre de la muchacha, exclamó y dijo con lágrimas, creo. Ayuda mi incredulidad.